México, del náhuatl Mexico, que significa en el ombligo de la luna, uno de los países de mayor importancia a nivel mundial, heredero de dos de los imperios más poderosos de la historia, por un lado el mexica y por otro lado el español, cuna de grandes personajes, cultura, historia, gastronomía y gente chula. Esto es Hecho en México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Osul! Que cayeron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Que en esos lugares era donde, por ejemplo, Nezahualcóyotl vivió un tiempo. Cuando llega Hernán Cortés había mucho manantial. Central Park de Nueva York abría aquí 2 veces. Hermanos míos, ¿cómo están? El día de hoy, mis hermanos, nos encontramos en uno de los lugares más enigmáticos, más emblemáticos de la Ciudad de México. El día de hoy nos encontramos en la entrada realmente de lo que es Chapultepec. Aquí enfrentito tengo lo que es el Ángel de la Independencia al fondo, y ese es el Paseo de la Reforma. Para aquellos que no lo sepan, anteriormente se llamaba Paseo de la Emperatriz, y eso tiene una explicación bastante interesante. De este lado, mis hermanos, tenemos el monumento a los niños héroes. De hecho, es una historia bastante interesante. Cuando fue la intervención de Estados Unidos en México en el 47, se dice que cuando los americanos o los estadounidenses estaban a punto de tomar la bandera mexicana, algunos de ellos se envolvieron y se tiraron para evitar que así los norteamericanos tomaran la bandera. Así que, mis hermanos, acompáñenme porque este video va a estar sumamente interesante. No cabe duda que el bosque de Chapultepec es uno de los íconos de la Ciudad de México, pero quizás no sabías que tiene una historia de más de 3000 años. De hecho, los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones. Durante su migración se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec, esto hasta que fueron expulsados por los chalcas y los xochimilcas, los cuales eran pueblos vecinos, y más tarde en 1325, después de la fundación de México Tenochtitlán, Chapultepec fue considerado como un lugar sagrado. De hecho, en la cima del monte había un teocalli, es decir, un templo dedicado a los dioses de las aguas, es decir, Tlaloc por un lado como dios de las lluvias, y Chachilcuitlicue, la cual era diosa de las aguas tranquilas, es decir, de los lagos, manantiales y ríos, de hecho a la cual está dedicada la pirámide de la luna en Teotihuacán, además de que era también un sitio estratégico, ya que los manantiales de este lugar surtían de agua potable a la capital del imperio mexica, porque sí, Chapultepec en la antigüedad era una zona de manantiales donde abundaban los ahuehuetes. Estos son característicos por su enorme y majestuoso tamaño, como es el caso del famoso Tule en Oaxaca, el cual ostenta el récord como el árbol más grande del mundo, ya que puede alcanzar un peso de 600 toneladas y una circunferencia de 45 metros, con lo que se necesitan 30 personas para abrazarlo, además de que sus edades también son muy longevas, ya que pueden ir desde los 500 años hasta los 2000, esto como es el caso del mismo árbol de Tule, con más de 2000 años de antigüedad. Entonces, échale cuentas, ¿cuántos ahuehuetes había en Chapultepec en la época de Moctezuma y Nezahualcóyotl? De este lado tenemos lo que es el ahuehuete el Sargento, que en su momento era pues prácticamente el ahuehuete más grande que había aquí. Se dice que Nezahualcóyotl lo plantó por orden de Moctezuma, mide alrededor de 12 metros y se secó en el 69 por falta de agua. Mis hermanos, de hecho es un monumento a los pilotos aviadores o las águilas que cayeron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Para aquellos que no lo sepan, el Escuadrón 201 participó en misiones en el Pacífico, y de hecho podemos ver nombres de algunos de los pilotos que cayeron en combate. Y bueno, después vino la conquista. De hecho, la guerra entre el imperio mexica contra los españoles y aliados se alargaba tanto porque no se lograba vencer a los mexicas, que Hernán Cortés cortó el suministro de agua potable que salía de Chapultepec, esto con destino a la Gran Tenochtitlán, y eso se dice que debilitó aún más a los mexicas durante el asedio de la ciudad. Fue así como cayó el imperio mexica en el año de 1521, es decir, hace exactamente 500 años. Pero para fortuna del bosque, le gustó tanto al rey español que durante el virreinato Chapultepec continuó siendo un sitio de gran importancia. Incluso en 1530 el emperador Carlos V decretó por cédula real que el bosque de Chapultepec se convirtiera en propiedad de la Ciudad de México, y fue así como los primeros virreyes tenían en este lugar un verdadero paraíso, un bello lugar de descanso y esparcimiento que utilizaban para pasear y cazar ciervos, liebres y conejos. Incluso se dice que era tan apreciado que el virrey Luis de Velasco, que gobernó de 1590 a 1595, mandó a construir un palacio de recreo en el
la falda del cerro, pero lastimosamente este fue destruido en el año de 1784 por una explosión de pólvora, por lo que un año después el virrey Bernardo de Galvez inició la construcción de otro palacio para la cima del cerro, que más tarde se conocería como el castillo de Chapultepec. También otro dato interesante de todo este bosque es que precisamente es muy interesante conocer que en estos mismos lugares pudo haber pasado lo que era Carlota en su caballo, porque se dice que por las tardes paseaba en estos lugares, en este bosque. Pero aún más interesante que en estos lugares era donde, por ejemplo, Nezahualcóyotl vivió un tiempo y donde realmente los mexicas fueron de los primeros que pusieron aquí asentamientos y que eran muy cercanos a la gente y más que nada a los dioses. Y eso lo vamos a ver allá en el castillo de Chapultepec. Fue así como pasaron los años y en 1845 el bosque fue utilizado como lugar de práctica de los cadetes del colegio militar, quienes ejercitaban tiro y realizaban todo tipo de actividades militares. De hecho, fue aquí donde se vivió uno de los capítulos más amargos de nuestra historia. Esto cuando al caer el colegio militar de Chapultepec a mano de los estadounidenses en la guerra entre México y Estados Unidos, nuestro país perdió la mitad de su territorio. Incluso hasta nuestros días se puede ver vestigios de esta guerra, que les contaré más a detalle en el video sobre el castillo de Chapultepec, pero que incluso podemos ver en construcciones como el monumento a los niños héroes. Y como dato aún más amargo, tenemos que gran parte del esplendor de ese bosque se perdió, ya que 2 años después de la guerra contra Estados Unidos, el cerro fue talado en su totalidad, esto para evitar que se escondieran las tropas derrotadas en el año de 1848. Listo, mis hermanos, ya entramos. Bueno, cabe mencionar que hoy es viernes, tienes que pasar por la taquilla y pagar lo que son 80 pesos. Y si quieres tomar video, te cobran 50. Puedes tomar video con cámara y te dan unos tickets como estos, ¿vale? Dato curioso, mis hermanos, es que sí tienes que caminar bastantito para llegar al castillo. Realmente lo tienes que rodear y ir subiendo. Pero fuera de eso, bastante increíble. Y ahorita les muestro las increíbles vistas que tenemos aquí adelantito. Otro cambio importante lo tendría a la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica en el Segundo Imperio Mexicano en 1864. Estos dos personajes usarían este castillo como residencia oficial, con lo cual nacería el único castillo de América Latina donde ha vivido la monarquía, además de hacerse múltiples cambios para convertir a esta simple edificación en un completo castillo al estilo francés y austriaco. Fue así como el bosque adquirió de nuevo un alto estatus y se terminaría de construir también una de las avenidas más hermosas de México. Estamos hablando del Paseo de la Emperatriz, y hoy conocido como el majestuoso Paseo de la Reforma, que conecta Chapultepec con el centro de la Ciudad de México, del cual te contaré más en el próximo video del castillo de Chapultepec. Pero tan solo 3 años después el imperio caería, Maximiliano sería fusilado y Chapultepec quedaría de nuevo en el abandono, perdiendo así su brillo durante varios años hasta que uno de los personajes más controversiales de México, es decir, don Porfirio Díaz, salvaría el bosque y construiría gran parte del castillo de Chapultepec como lo conocemos hoy en día, llegando a ser uno de los más bellos y famosos del mundo en el siglo XX, pues en 1895 se rescató el bosque trazando calzadas con desarrollos casi idénticos a los del bosque de Bolonia en París, porque todos sabemos que el presidente Díaz tenía un gran aprecio por todo lo francés. Prueba de ello es que gran parte de la arquitectura era francesa, la moda en ese entonces en México también era francesa, incluso el Paseo de la Reforma está inspirado en los Campos Elíseos de París. Les presento el día de hoy a nuestro guía, don Carlos. Él nos va a estar explicando más que nada todo lo relacionado con el castillo, con parte del bosque, etcétera. Muy bien, ¿qué nos puede contar sobre este lugar? Bueno, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? O buen día según la hora que lo estén viendo. Estamos ubicados en el Cerro de Chapultepec. Este lugar en náhuatl quiere decir el Cerro de los Grillos o de los Chapulines. No tiene forma de insecto nuestro cerro, pero imagínense que hasta aproximadamente hace unos 80 años el Cerro de Chapultepec nos brindaba mucha agua dulce en forma de manantiales y tuvo muchas bondades con lo que fue la ciudad prehispánica desde México, Tenochtitlan, luego la ciudad de la Nueva España y después la Ciudad de México. ¿Por qué se le llama el Cerro de los Chapulines? Bueno, ustedes imaginen que con tanta humedad, tanta vegetación, va a dar paso a que aquí existan muchos insectos, sobre todo los chapulines, y es por eso que desde hace más de 2500 años se le conoce como el Cerro del Chapulín o los Chapulines. Sin embargo, más tarde en la Revolución Mexicana, el castillo y el bosque de Chapultepec se usaba a menudo como residencia oficial hasta que en 1939 el general Cárdenas declaró el castillo como museo y abrió sus puertas al público en 1944, esto en plena Segunda Guerra Mundial, con lo que el bosque también pasó al poder del pueblo
pueblo mexicano, y el presidente Cárdenas se mudó al lado, en un lugar más modesto llamado Los Pinos, pero que con el paso del tiempo y los presidentes terminaría por convertirse también en uno de los máximos exponentes de los lujos, los excesos y la opulencia de los presidentes mexicanos. Esto hasta el año de 2018, cuando Los Pinos también se abrieron al público en general como museo. Realmente los mexicas en su momento eran los que vinieron a este lugar y pusieron en la cima del cerro lo que fue el Teocalli o el templo, sí, para el dios de la lluvia, que era Tlaloc, y eso supongo que era por parte de los manantiales, ¿no? Aquí se dice que había muchísimo manantial, cuando llega Hernán Cortés había mucho manantial y había mucho ahuehuete, entonces corta lo que son los ahuehuetes para que no contaminen los manantiales, pero eso propicia que después se vayan secando los manantiales y que se vaya deforestando la zona, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ahuehuetes que todavía afortunadamente viven y que tienen aproximadamente el más viejito como 1100 años. 1100 años más. Los más viejitos. Y si ya has visitado el lago, sabrás que existen varios hermosos lagos donde puedes hacer varias actividades con la familia, siendo uno de los lugares preferidos de los chilangos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos lagos son artificiales? Pues sí, de hecho, fueron construidos en la época de Porfirio Díaz y al cual se le dio vida en 1862. Y al igual que el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la rehabilitación de la zona arqueológica de Teotihuacán, es decir, 4 de los mayores atractivos turísticos de la Ciudad de México y área metropolitana, fueron planeados por Díaz y se comenzaron a construir hace más de 100 años. De hecho, mis hermanos, hay muchísimos datos interesantes de este lugar, porque para empezar, de hecho en 2019 recibió el premio o la medalla de oro al parque urbano más grande de todo el mundo, sobre muchos de otros países, y eso es simple y sencillamente porque es un parque de casi 7000 kilómetros cuadrados, una área sumamente impresionante. Es decir, Central Park de Nueva York cabría aquí 2 veces. Como dato curioso de esos lagos, tenemos que en sus aguas hay 3 tipos de peces, es decir, las carpas, los charales y los mexalpiques. Además que en 2014 se puso en marcha un proyecto de limpieza del agua mediante bacterias, cuyos procesos fisiológicos ayudan a evitar la propagación de algas, es decir, las protagonistas del color verde del agua. El antiguo colegio militar fundado en 1843. Y bueno, el colegio militar va a estar aquí de 1843 al 13 de septiembre de 1847, cuando la famosa batalla del castillo de Chapultepec, que todos recordamos 6 nombres de cadetes, pero realmente no únicamente fueron 6, se habla de 187 cadetes que desobedecen la orden de abandonar este sitio, y no únicamente se van a quedar cadetes, también se quedan oficiales. Llega el batallón de San Blas, que era el último reducto de soldados que existía en la República, un total de 300, comandados por Xicoténcatl. Ellos tratan de defender lo que es la base del cerro, pero casi un total de 800 personas van a tratar de pelear contra 5000 norteamericanos. Esto no es posible, y la guerra del 47 México la va a perder, y es cuando perdemos la mitad del territorio al norte, desde el área de Utah, Alta California, Nuevo México, Arizona, y todavía por ahí se pauta o se menciona San Luis, Missouri, que era territorio nacional. Y como algunos datos curiosos muy interesantes que te encantarán, tenemos que el bosque cuenta con un área de 8000 hectáreas, en el cual viven cerca de 170,000 árboles, entre los que destacan especies como el ahuehuete, el fresno y el cedro, por lo que de hecho es el pulmón de la Ciudad de México. De hecho, mis hermanos, podemos encontrar que es uno de los pasillos de Chapultepec, donde puedes encontrar un montón de cosas. Te pueden tatuar henna, puedes comprar cosas para los niños, puedes encontrar como esa cosa del jaguar, un montón de cosas y comida. Es decir, en el bosque de Chapultepec no te tienes que preocupar por comida, por diversión, por nada. También debes saber que dentro del parque podrás encontrar 7 museos, tales como el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Moderno, además de 4 lagos, un zoológico, un castillo, además de un parque de diversiones hasta hace poco llamado la Feria de Chapultepec, que lastimosamente cerró hace poco sus puertas, pero no te me achicopales, que en su lugar se construye el Parque Aztlán, el cual abrirá por primera vez al público para el Día de Muertos en noviembre de 2021 y que finalizará en 2023 su construcción, el cual contará con muchísima más área verde, juegos mecánicos, museos, además de actividades culturales y actividades para los niños. Y listo, mis hermanos, esto es otra de las cosas que les quería mostrar. Evidentemente, para recorrer todo Chapultepec no alcanza un día, realmente necesitas por lo menos 2. Ahorita lo que les quería mostrar es esta parte, que es el lago. Aquí realmente, bueno, cuando está muy soleado,
la gente toma lanchitas para andar en el lago, para estar caminando, para estar haciendo muchas cosas, y muchos vienen con la novia y todo eso. Pero bueno, ahorita el problema es que, bueno, empezó a llover y la gente se espantó, o nos espantamos todos, pero este es el lago. Realmente este es el lago, entonces tú vienes y de hecho ahí hay un restaurante bastante interesante. Algún día los llevaré para que conozcan y toda la cosa. Entonces, mis hermanos, esto es parte de... Después, más adelante, tenemos lo que es el zoológico y también tenemos muchas otras cosas como los museos y todo ello. Ya no me da tiempo por... Evidentemente ya es tarde, ya que son las 6 de la tarde, está lloviendo, ya hace hambre y muchas cosas. Entonces, más fácil, regreso en una próxima visita. Les muestro ahora el lago, les muestro el restaurante, etcétera. Todo eso pónganmelo en la parte de los comentarios, mis hermanos. Pero mientras les quería mostrar este lugar que está bastante interesante. Y aunque no lo creas, cuenta también con un sistema de captación de agua pluvial y de carbono, así que es considerado como el parque más visitado de América Latina, con más de 5 millones de visitantes anuales. Y por si fuera poco, se han descubierto vestigios arqueológicos teotihuacanos de más de 1500 años de antigüedad, esto en la segunda sección. Además de que otra huella del esplendor de nuestras raíces americanas es que aún existe un contenedor de agua donde se dice que el emperador azteca, es decir Moctezuma, aprovechaba para refrescarse, hoy conocidos como los baños de Moctezuma. Así que cuéntame en la parte de los comentarios si ya has visitado esta joya mexicana con tanta historia y qué es lo que más te ha gustado hacer. ¡Qué vista, mis hermanos! ¡Qué vista! Y con esa vista me despido, mis hermanos. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que les haya encantado un montón. No nos dio tiempo de ver todo. El bosque de Chapultepec es enorme, mis hermanos. No puedes recorrer casi 7000 kilómetros en un día. Y listo, mis hermanos, ya vamos saliendo prácticamente de lo que es el bosque, y les mando un fuerte abrazo. Gracias, mis hermanos, por su atención, por estar en este video. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Buena vida, chao. Y van a ser ayudados por los pobladores del sur de la ciudad. Benito Juárez, siendo liberal y siendo masón, este está hecho en Milán. Van a empezar sistemáticamente a acabar con los indígenas.